La mañana en que encontraron a Rosa Valiente durmiendo sobre el suelo de tierra de un cortijo abandonado, nadie imaginó que ese mismo lugar, años después, olería a limón en flor. Pero antes de que puedas entender cómo una mujer sin nada construyó algo que nadie más se atrevió a tocar, necesito que sepas lo que le hicieron. Necesito que sepas qué clase de vacío deja un hombre cuando se lleva no solo el dinero, sino también la confianza que una mujer tardó años en aprender a tener en sí misma. Y necesito que sepas por qué ese cortijo, al que todo el pueblo llamaba el cortijo muerto, guardaba un secreto enterrado bajo la raíz del árbol más viejo que nadie en generaciones se había molestado en mirar. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Quédate. Ernesto Valiente no era un hombre violento. Eso era lo más difícil de explicar. No gritaba, no golpeaba, no insultaba con palabras gruesas. Hacía algo más sutil y más duradero. Desaparecía en el momento exacto en que Rosa más lo necesitaba, y cuando volvía, lo hacía con una sonrisa tan cómoda que ella terminaba convenciéndose de que lo había imaginado todo. La primera vez que Ernesto desapareció, Rosa tenía 26 años y 2 meses de embarazo. Él dijo que iba a buscar trabajo a la capital. Le dejó un billete doblado sobre la mesita, un beso en la frente y la promesa de llamar esa misma noche. No llamó. Volvió 10 días después con una explicación que no terminaba de cerrar y con una bolsa de naranjas que Rosa comió en silencio porque tenía hambre y porque a veces el hambre es más urgente que la rabia. La segunda vez desapareció cuando ella perdió ese embarazo. Rosa estuvo 3 días sola en el hospital de Montejara. Cuando le dieron el alta, Ernesto la esperaba en la puerta con el coche. No habló casi nada durante el camino. Puso la radio. La tercera vez, Rosa tenía 31 años. Estaba embarazada de 7 meses y medio, y era la tarde de un jueves cuando encontró los cajones del armario vaciados. No todos, solo los suyos. Ernesto había tenido la delicadeza de dejar intacta la ropa de Rosa. También había tenido la delicadeza de llevarse el sobre donde guardaban el dinero de los 3 últimos meses. Ese dinero que Rosa había ganado cosiendo camisas para el taller de Doña Pura, que pagaba tarde y pedía descuento con la misma cara con que pedía el pan. Rosa se sentó en la cama. Le duró un rato largo aquella quietud. Luego se levantó, fue a la cocina, calentó agua, y se hizo una infusión de menta que su madre le había enseñado a preparar cuando algo se rompía por dentro, y el cuerpo necesitaba seguir funcionando igual. La niña se movió dentro de ella. Rosa puso la mano sobre el vientre. «Qué pena de hombre», dijo en voz baja. «No tenía ningún mérito para ti». Eso no fue tristeza, fue una especie de diagnóstico, como cuando una mira una grieta en la pared y entiende que lleva ahí mucho más tiempo del que había querido admitir. Esa noche, Rosa no lloró. Se sentó frente a la máquina de coser que le había dejado su madre al morir, una Singer negra y pesada que había atravesado 3 mudanzas sin quejarse, y cosió el dobladillo de un vestido hasta las 2 de la madrugada. A la mañana siguiente, Rosa llamó a su arrendador. Se llamaba Don Primitivo. Tenía 60 y tantos años, bigote entrecano y una paciencia que se terminaba exactamente el día 1 de cada mes. «Don Primitivo, soy Rosa. Mi marido se fue. Necesito 2 semanas». Al teléfono hubo un silencio que duró lo suficiente para hacer una respuesta en sí mismo. «Rosa, usted sabe que no puedo». «Lo sé, por eso le llamo, para que sepa que no me voy a escapar, que sigo aquí, que voy a buscar la manera». Otro silencio. Esta vez más corto. 2 semanas. Ni un día más. Rosa colgó. Miró el techo. Tenía una mancha de humedad en la esquina que llevaba allí desde el invierno anterior y que ella había aprendido a no ver. 2 semanas para inventar una vida. Empezó por lo que sabía hacer. Fue al taller de Doña Pura y aceptó todo lo que le dieron. 3 vestidos para arreglar, una chaqueta de hombre con el forro deshecho, 2 pares de pantalones para estrechar y un mantel de primera comunión que alguien había guardado durante 20 años y ahora quería resucitar. Cobró todo por adelantado, cosa que no hacía nunca, y lo hizo con una calma tan tranquila que Doña Pura no se atrevió a poner objeción. También fue a la ferretería de Anastasio a preguntar si necesitaban a alguien que les echara una mano con los pedidos los martes y los jueves. Anastasio la miró de arriba a abajo, se detuvo en el vientre y dijo que no podía pagarle mucho.
Rosa dijo que ya hablarían. Quedaron en que empezaba el lunes siguiente. Cosió hasta las 3 de la mañana durante 4 noches seguidas. El quinto día le dolían los pies tan mal que tuvo que sentarse con los zapatos quitados y los tobillos metidos en una palangana de agua fría mientras seguía cosiendo desde la silla. Las monedas que iba juntando las guardaba en una lata de manteca que su madre también había dejado y que Rosa había conservado por costumbre sin saber muy bien por qué. Dentro de la lata había ya, desde mucho antes de que Ernesto se fuera, un pequeño fondo que ella nunca había mencionado. No por desconfianza, sino porque su madre le había dicho algo una vez que Rosa no había olvidado. Una mujer necesita siempre un poco de dinero que no tenga que explicarle a nadie. No es secreto, es dignidad. Al 10º día, Rosa fue a pagar al arrendador. Le faltaba algo, no mucho, pero lo suficiente para que don Primitivo arrugara el papel y la mirara por encima de las gafas. Rosa, lo sé, la semana que viene lo demás. El hombre suspiró. Era el suspiro de alguien que no quiere ser cruel pero tampoco sabe cómo no serlo. ¿Y el mes que viene qué? Rosa no respondió enseguida. Miró la ventana de la oficina. Afuera pasaba un hombre con una bicicleta y 2 niños corrían detrás de un perro que no parecía dispuesto a dejarse atrapar. Eso aún no lo sé, dijo al fin. Don Primitivo se quitó las gafas. Eso no es una respuesta. No, pero es la verdad. Hubo 3 días después de esa conversación en que Rosa estuvo a punto de llamar a su cuñada en Sevilla. Tenía el teléfono en la mano un par de veces. Pero su cuñada tenía 3 hijos propios, un piso pequeño y una generosidad que Rosa no quería agotar. Además, quedarse en casa de otra persona con una hija a punto de nacer significaba construir sobre terreno ajeno. Y Rosa había aprendido, a base de años con Ernesto, que el terreno ajeno nunca es estable del todo. Fue entonces cuando, un martes de mercado, una mujer llamada Encarna Pino se sentó a su lado en el banco de la plaza y empezó a hablar sin que nadie se lo hubiera pedido. Encarna era de esas personas que hablan para acompañarse a sí mismas. No era maliciosa, era simplemente incapaz de estar en silencio más de 40 segundos. Ese martes habló del precio del aceite, de la sobrina que se había ido a Alemania, de que el médico del pueblo ya no atendía los lunes, y luego, sin transición, de que el viejo cortijo de los Escudero llevaba 6 años cerrado, y la familia quería quitárselo de encima cuanto antes. ¿El cortijo de la Loma?, preguntó Rosa. Ese mismo, el de los limoneros. Aunque limoneros ya no quedan muchos, dicen que está todo perdido. Rosa conocía ese cortijo de verlo desde el camino. Era una construcción baja, de paredes blancas desconchadas, rodeada de lo que habían sido limoneros y que ahora era un conjunto de ramas secas y maleza alta. Había un pozo que nadie sabía si daba agua, un pequeño pajar con el tejado hundido por un lado, y la tierra, roja y agrietada, que en verano parecía haber olvidado para siempre lo que era la humedad. Todo el mundo lo llamaba el cortijo muerto. ¿Y cuánto piden?, preguntó Rosa. Encarna la miró de reojo. ¿Para qué quiere saber eso una mujer en su estado? Por saber. Encarna dudó. Luego dijo un número. Era bajo. Era tan bajo que Rosa pensó que había entendido mal. ¿Eso es todo? Eso. Y que te llevas también los problemas, los gastos, las deudas del pozo y la vergüenza de haber comprado algo que nadie quiere. Rosa guardó silencio. Encarna siguió hablando de otras cosas, pero Rosa ya no escuchaba del mismo modo. Tenía en la cabeza ese número, esa tierra, esos árboles secos que nadie quería, y algo que no era exactamente una idea sino más bien una pregunta. ¿Y si lo que nadie quiere es precisamente lo único que puedo permitirme? Esa tarde fue al cortijo, sola, con los pies hinchados y la espalda doliéndole desde antes del mediodía. El camino de tierra que subía a la loma era más largo de lo que parecía desde el pueblo. Tuvo que detenerse 2 veces. Cuando llegó, el portón de madera estaba entreabierto. Alguien lo había dejado así hace tiempo y nadie había vuelto a cerrarlo. Rosa entró. Lo primero que pensó fue que Encarna tenía razón. Estaba todo perdido, o al menos eso parecía a primera vista. Los limoneros eran sombras de árboles, ramas grises y retorcidas, algunas partidas por el peso del tiempo y del viento. La tierra estaba dura y seca. El pozo tenía una cadena oxidada,
y una tapa de madera que alguien había puesto hace años, y que el sol había ido comiendo despacio. El pajar olía a polvo viejo y a algo dulce y muerto que Rosa prefirió no identificar, pero luego se agachó. No porque hubiera algo que la llamara, sino porque le dolía la espalda y necesitaba estirarse. Y al agacharse, junto a la raíz del limonero más grande, el que estaba cerca del pozo, la que parecía el árbol madre de todo el conjunto, tocó la tierra con la mano. Estaba seca. Claro que estaba seca, pero al apretarla no se deshacía. Tenía peso, tenía consistencia. Era tierra enferma, sí, pero no era tierra muerta. Rosa se quedó así un momento, con un puñado de tierra roja en la mano, mirando los árboles. La niña dio una patada. «Ya sé», dijo Rosa en voz baja. «A mí tampoco me parece un hotel», pero se quedó otro rato más, mirando, pensando, calculando cosas que no sabía si podía calcular. Esa noche, de vuelta en la habitación alquilada, abrió la lata de manteca y contó lo que quedaba. Contó 3 veces. El resultado no cambiaba por contar. Era lo que era, y era muy poco. Pero si el cortijo valía lo que Encarna había dicho, y si la familia Escudero estaba tan desesperada por venderlo como parecía, entonces quizás, con lo que tenía más lo que pudiera sacar de los encargos de las 2 semanas siguientes, podría hacer una oferta. No era una locura bien pensada. Era más bien una locura sin alternativa. Rosa pasó la palma por la tapa de la lata. Pensó en su madre. Pensó en lo que su madre habría dicho. Probablemente algo práctico y un poco duro, como siempre. Algo del tipo: «El miedo no paga el alquiler, Rosa. Muévete». Se movió. Al día siguiente fue a la gestoría del pueblo a preguntar por el procedimiento para comprar una propiedad en el estado en que estaba el cortijo. El gestor, un hombre joven con gafas redondas que se llamaba Jacinto Vera, la escuchó con atención y luego le explicó las cosas con una claridad que Rosa agradeció. No le habló como si fuera tonta. No bajó la mirada al vientre con expresión de lástima. Le dio los datos, le dijo qué documentos necesitaría, le explicó los riesgos y los costes añadidos. Fue honesto. «¿Y usted cree que vale la pena?», preguntó Rosa al final. Jacinto Vera se recostó en la silla. «Eso depende de para qué lo quiera. Para que mi hija tenga un sitio donde nacer sabiendo que es suyo». El gestor la miró un momento, luego asintió. «Entonces sí, vale la pena». Al tercer día Rosa fue a ver a Sebastián Escudero, el sobrino mayor de don Abelardo, que era quien llevaba la voz cantante en la venta del cortijo. Sebastián la recibió en la sala de su casa, con una amabilidad que Rosa detectó enseguida como la amabilidad de alguien que tiene prisa por terminar un asunto incómodo. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con ese aire de quien pasa poco tiempo en el pueblo, y lo justo para gestionar lo que no quiere gestionar. Miró el vientre de Rosa con la misma expresión que ponía la gente cuando veían un problema logístico. «Señora Valiente, ese cortijo lleva 6 años sin cuidado. Necesita inversión. No es una ganga aunque el precio lo parezca». Rosa lo miraba con calma. «Lo sé. Por eso puedo pagarlo». Sebastián Escudero cambió de postura. «¿Tiene usted respaldo?». «Tengo lo que tengo. Y tengo ganas de trabajarlo». «Eso no es exactamente lo mismo que respaldo financiero». «No, pero es lo que le ofrezco. El precio justo que usted mismo ha dicho que quiere, y sin regateos, sin esperas largas, sin complicaciones legales, hoy mismo si quiere». El hombre la estudió durante unos segundos. Rosa sostuvo la mirada. No cruzó los brazos, no endureció el gesto, simplemente lo miró como quien mira algo que ya ha decidido. La semana siguiente Rosa Valiente firmó la escritura del cortijo de los Escudero ante el notario de Montejara. El notario se llamaba don Fermín Cárdenas. Era un hombre mayor, de movimientos lentos y mirada atenta. Revisó los documentos con cuidado, le explicó cada cláusula, le preguntó 2 veces si lo había entendido todo y si estaba segura. Rosa dijo que sí las 2 veces. Cuando puso la firma, el bolígrafo le tembló apenas, no de miedo, sino de esa combinación de cansancio y determinación que se produce cuando una lleva días aguantando el cuerpo a base de voluntad. Sebastián Escudero firmó después, rápido, con la cara de alguien que ya estaba pensando en otra cosa. Se puso el sombrero y antes de salir dijo: «Espero que le vaya bien, señora». Lo dijo sin mala intención.
pero tampoco con mucha. Don Fermín acompañó a Rosa hasta la puerta. ¿Tiene a alguien que la ayude?, preguntó. Rosa pensó en Ernesto, pensó en su cuñada en Sevilla, pensó en su madre muerta hace 3 años, pensó en los vecinos que últimamente bajaban la voz cuando la veían pasar. «Tengo a la niña», dijo. El notario asintió despacio. «Le deseo suerte, señora Valiente, de verdad». Rosa se detuvo en el umbral. «Gracias. Pero si puede, deséeme agua. El pozo me preocupa más que la suerte». Don Fermín sonrió por primera vez en toda la tarde. Esa misma tarde, Rosa recogió sus cosas de la habitación alquilada. No tardó mucho. Una mujer que ha aprendido a vivir con lo necesario no tarda en hacer una maleta. Metió los vestidos, las manos, el costurero de su madre, la Singer, 2 mantas, una olla, 4 platos, los encargos de costura que le quedaban por terminar y la lata de manteca ya casi vacía. El arrendador apareció en el pasillo cuando ella sacaba la primera bolsa. ¿Se va? Sí, don Primitivo. El hombre miró las bolsas, miró el vientre. Su voz sonó distinta, menos administrativa. ¿A dónde? A un sitio mío. El hombre no supo qué responder. Rosa tampoco esperó que lo hiciera. Bajó las escaleras con la espalda recta y los pies doliéndole dentro de los zapatos. Afuera la esperaba un furgón pequeño que le había conseguido Anastasio, el de la ferretería, porque cuando Rosa le había contado lo que iba a hacer, el hombre la había mirado durante 3 segundos y luego había dicho: «Yo te consigo algo para mover las cosas», y no había preguntado más. Cuando el furgón arrancó por el camino de tierra hacia la loma, Rosa se volvió un momento hacia el pueblo, las ventanas, las fachadas, las paredes conocidas. Dentro de esas paredes había cosido mucho, había esperado mucho, había callado demasiado. «Adiós», dijo en voz baja, no a ninguna persona concreta, al tiempo que había pasado allí. El furgón subió la loma. El portón del cortijo apareció al fondo del camino, torcido, viejo, con la pintura descascarada y una enredadera seca colgando de un lado como un adorno olvidado. Rosa bajó del furgón, miró todo aquello. El hombre que conducía también lo miró y luego la miró a ella. ¿Segura? Rosa tomó la primera bolsa. «Ya lo compré», dijo. «Así que ahora me toca convencerme de que hice bien». El hombre soltó una carcajada. Le ayudó a descargar todo. Cuando el furgón desapareció por el camino y el polvo se asentó, Rosa se quedó sola frente al cortijo. El silencio era enorme, diferente al silencio de la habitación alquilada, que era un silencio de ausencia, de algo que debería estar y no estaba. Este era un silencio de lugar abandonado, como si el sitio hubiera aprendido a respirar solo y ya no recordara bien cómo era cuando había gente. Rosa entró. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas que podía abrir. Algunas estaban atascadas, otras directamente no tenían vidrios. El aire que entró olía a tierra seca y a madera caliente por el sol. Rosa lo respiró hondo. «Bueno», dijo mirando alrededor, «no estamos para concursos de belleza». La niña se movió dentro de ella. «Exacto», respondió Rosa, «tampoco tú, así que vamos a ponernos a trabajar». Los primeros días en el cortijo fueron duros de una manera que Rosa no había calculado bien. No era el trabajo en sí, aunque el trabajo era mucho. Era la suma de cosas. El cuerpo cansado de sostener un embarazo de 8 meses, la tierra que no cedía fácilmente, el pozo que daba un agua turbia y escasa, el tejado del pajar que goteaba en 3 puntos distintos cuando llovía, la cama improvisada sobre una manta doblada que le dejaba la cadera entumecida al amanecer. Pero también fueron los primeros días en que nadie le decía cómo tenía que vivir. Por las mañanas se levantaba antes de que el sol hubiera terminado de salir. Se lavaba la cara con el agua que había guardado la noche anterior en una jarra, se recogía el cabello, se ponía los zapatos y salía al cortijo. Primero revisaba los árboles uno por uno, pasando los dedos por la corteza como había visto hacer a su madre cuando tenían un limonero en el patio de la casa donde se cría. Luego intentaba limpiar las hierbas alrededor de las raíces. Luego intentaba encontrar por dónde pasaba el agua que, según el plano de la finca que le había dado el notario, tenía que haber en algún punto de aquella tierra. A veces hablaba sola, a veces le hablaba a la niña. «Este es el limonero grande, lo llamaré el viejo.
porque tiene cara de haber visto demasiado y de no querer hablar de ello. Aquel de allí, el del brazo caído, es el torcido. Y el de la esquina, el que parece que le da igual todo, ese es el desganado. Necesito que ninguno de los tres me decepcione. La niña respondía con pequeños movimientos que Rosa había aprendido a interpretar como comentarios. Un golpe suave significaba aprobación, 2 golpes seguidos significaban impaciencia, una presión larga y sostenida significaba, Rosa lo sabía sin que nadie se lo hubiera explicado, que su hija estaba atenta. El 5.º día apareció Virtudes. Rosa estaba arrodillada junto al pozo, intentando limpiar el mecanismo de la polea, cuando oyó pasos sobre la tierra seca. Levantó la cabeza y vio a una mujer pequeña y recta, de pelo blanco recogido con pasadores de nácar, vestido oscuro de flores muy pequeñas, una vara de mimbre en la mano, y una expresión que no era ni amable ni hostil, sino simplemente vigilante. A sus pies, trotaba un perro pequeño y gordo llamado Canelo que, según descubriría Rosa con el tiempo, era la única criatura del mundo con menos obediencia que una gallina. ¿Es usted la que compró este desastre?, preguntó la mujer. Depende de qué llame desastre. Lo que estoy mirando. Entonces sí, soy yo. La mujer se llamaba Virtudes Aldecoa. Tenía 72 años. Había vivido toda su vida a 200 metros del cortijo y había conocido a don Abelardo Escudero desde que ambos eran casi niños. Tenía esa manera de hablar de las personas mayores que han decidido que ya no tienen tiempo para rodeos, pero tampoco para crueldades innecesarias. Decían lo que pensaban con la misma naturalidad con que respiraban, sin malicia y sin filtro. «Eso no se limpia así», dijo, señalando la polea. Rosa se incorporó con dificultad. «Ya lo estoy comprobando. Hay que desmontar la parte de arriba primero. Si tira sin desmontar, se rompe la cadena y entonces sí que no saca agua en una semana». Rosa miró la polea, luego a Virtudes. «¿Usted sabe cómo se hace?». Virtudes levantó una ceja. «Yo no vine a ayudar, solo a ver cuánto tardaba en darse cuenta de que no sabe lo que está haciendo». Rosa soltó una risa que le salió más cansada que alegre. «Si ha venido a eso, al menos siéntese. Tengo agua. No mucha, pero tengo». Virtudes no se sentó, pero tampoco se fue. Se quedó de pie junto al pozo mirando cómo Rosa intentaba desmontar la parte de arriba de la polea. Y cuando Rosa lo hizo mal, lo dijo. Y cuando Rosa lo hizo peor todavía, también lo dijo. Y cuando finalmente Rosa encontró la pieza que había que soltar primero, Virtudes dijo nada. Pero dejó de llevarse la vara al suelo con ese golpecito que hacía cuando algo la irritaba. Canelo, entretanto, había descubierto la bolsa de la comida de Rosa y estaba olisqueándola con una concentración que no auguraba nada bueno. «Su perro», dijo Rosa sin volverse. «Canelo no es mío. Canelo decidió vivir conmigo. Son cosas distintas». Rosa se incorporó con la pieza de la polea en la mano. «¿Y qué diferencia hay?». Virtudes recogió al perro con un gesto brusco. «Que lo que decide vivir contigo ya no lo puedes echar. Lo que es tuyo, puedes soltarlo cuando quieras». Rosa pensó en Ernesto. Pensó en cuántos años había creído que Ernesto era suyo. «Sí», dijo. «Eso es verdad». Esa tarde Virtudes no se fue hasta que el sol estuvo bajo. Antes de marcharse, señaló con la vara una zona de tierra hundida entre los limoneros. Por ahí pasaba la acequia antigua. Si la tierra está hundida así, es porque el canal de abajo sigue intacto, aunque esté tapado. Don Abelardo la cuidaba como si fuera vena de su propio cuerpo. Cuando él no pudo más, sus sobrinos taparon el desagüe para no tener que pagar el mantenimiento, y el agua dejó de correr. Por eso los árboles se secaron. Rosa miró aquella franja de tierra. «¿Se puede abrir?». Virtudes recogió a Canelo que se había vuelto a escapar hacia la bolsa de comida. «Todo lo que alguien cerró, otra persona puede abrirlo. Depende de si quiere agacharse». Luego se marchó. Rosa se quedó mirando la acequia muerta hasta que la luz cambió de color sobre la tierra. A la mañana siguiente había pan sobre la piedra del portón. No había nadie, solo el pan y Canelo dormido a su lado con la cara de quien cumple una misión importante. Rosa recogió el pan. Miró hacia el camino por donde Virtudes había desaparecido la tarde anterior. «Gracias», dijo en voz alta aunque no hubiera nadie. Desde detrás del matorral llegó una voz. «No lo deje a la vista, atrae moscas». Rosa sonrió sola.
En los días siguientes, Rosa aprendió que un cortijo no empieza a ser un hogar en el momento en que te dicen que te pertenece. Empieza en el momento en que empiezas a conocer sus costumbres. El ángulo exacto en que entra la luz por la ventana del este a media mañana. El crujido específico que hace la puerta del pajar cuando cambia el tiempo. El olor distinto que tiene la tierra junto al pozo cuando ha habido humedad por la noche aunque no haya llovido. Rosa iba aprendiéndolo todo despacio, con ese tipo de atención que se desarrolla cuando una no tiene más remedio que vivir dentro de algo. Limpió el interior de la casa principal. 2 habitaciones pequeñas, una cocina de azulejos azules y blancos que en algún momento debieron de ser bonitos, un cuarto de baño con una ducha que funcionaba a presión variable e impredecible, y una sala que don Abelardo había usado como despacho y que seguía teniendo una mesa grande en el centro y unas estanterías vacías en la pared. En esa sala puso la Singer, era el primer sitio firme que encontró, y la máquina de su madre en aquel espacio nuevo hizo que algo se asentara dentro de Rosa, como clavar un primer clavo en una pared que antes estaba desnuda. También limpió alrededor de los árboles, retiró la maleza que sofocaba las raíces, apartó las ramas rotas que nadie había recogido, intentó identificar cuáles parecían tener algo vivo todavía dentro y cuáles estaban definitivamente terminadas. Virtudes la corregía desde la distancia, sin acercarse demasiado, señalando con la vara lo que Rosa hacía mal. No corte eso todavía, espere a ver si reacciona. ¿Y si no reacciona? Entonces corta. Pero si corta antes de saber, puede estar matando algo que solo estaba dormido. Rosa bajó las tijeras, miró el árbol. Tenía las ramas grises y retorcidas, pero la corteza, al rasparla suavemente con la uña, mostraba una franja verde muy tenue debajo, verde vivo. «El desganado», murmuró Rosa. Virtudes se acercó un paso. «¿Cómo?» Le puse nombre. «Ese es el desganado. Parece que le da igual todo, pero por dentro todavía está ahí». Virtudes miró el árbol con una expresión que Rosa no supo descifrar del todo. Luego dijo, «Don Abelardo también les hablaba». ¿Y les respondían? A su manera. Todo responde a su manera cuando alguien le presta atención suficiente. Esa semana un chico de 12 o 13 años apareció junto al portón. Se llamaba Teodoro. Llevaba unas botas de goma demasiado grandes para sus pies y una mirada de curiosidad completamente desprovista de mala intención. «Mi abuela dice que usted compró el cortijo muerto», anunció. «Tu abuela tiene información actualizada». «¿Por qué lo compró?» Rosa estaba arrancando una raíz seca especialmente obstinada. Levantó la vista. «Porque era lo único que podía comprar». El chico reflexionó sobre esto como si fuera una respuesta perfectamente razonable. «Tengo estiércol de cabra. Mi padre tiene cabras. El estiércol sirve para la tierra». «¿Cuánto?» El chico se encogió de hombros. «Pan si tiene, o algo dulce». Rosa pensó en sus provisiones. Pensó en el medio bote de mermelada de membrillo que le quedaba. Trato hecho. Teodoro dejó 4 sacos de estiércol junto al pajar y se fue corriendo. Así fue el primer intercambio que Rosa hizo en el cortijo. No con dinero, con mermelada de membrillo y una palabra dada. Virtudes, que lo había observado todo desde la distancia, se acercó después. «Tiene usted buen ojo para la gente. Solo trato a la gente como me gustaría que me trataran. Eso a veces no funciona. Ya lo sé, pero mientras funcione prefiero no cambiar de sistema». La acequia fue el primer milagro verdadero. Rosa llevaba 4 días limpiando la franja de tierra hundida que Virtudes le había señalado. Trabajo lento, a veces de rodillas, a veces con las manos directamente en la tierra porque la pala era demasiado grande para los espacios más estrechos. El vientre le dificultaba la postura y tenía que buscar ángulos que no lo comprimieran, lo que hacía todo más torpe y más cansado. Virtudes estaba cerca ese día. Había dejado la vara apoyada en un limonero y observaba con los brazos cruzados y la expresión de quien sabe que está a punto de pasar algo y prefiere verlo sin hacer ruido. Cuando Rosa quitó el último bloque de tierra apisonada que cerraba el canal, durante unos segundos no ocurrió nada, solo silencio y tierra oscura. Luego llegó el sonido. Un sonido pequeño, húmedo, casi tímido, como si el agua no estuviera segura de si tenía permiso para moverse. Y luego apareció un hilo de agua marrón,
mezclado con barro, avanzando despacio por el canal abierto, deteniéndose en una piedra, rodeándola, siguiendo. Rosa se quedó inmóvil con las manos sucias dentro de la tierra. «Está corriendo», dijo en voz muy baja. Virtudes no respondió, pero cuando Rosa la miró de reojo, la anciana tenía los ojos brillantes y estaba mirando el hilo de agua con una expresión que Rosa había visto antes en otras personas, en los funerales. Cuando alguien dice algo verdadero sobre el muerto y los presentes, se reconocen en ello sin palabras. «Estaba viva», dijo Virtudes finalmente. «Solo estaba sin camino». Rosa apoyó las manos sobre el vientre. La niña se movió con fuerza, como si también ella hubiera sentido algo. «¿Lo ves?», le dijo en voz baja. No estaba muerto, solo esperaba. Esa tarde Rosa fue al mercado de Montejara. Era la primera vez que volvía al pueblo desde que se había instalado en el cortijo. Llevaba una cesta pequeña con las hierbas que habían crecido entre los limoneros, unas pocas verduras tempranas que habían brotado en la zona que Teodoro había abonado con el estiércol, y un ramo de albahaca que había plantado en una lata junto a la puerta de la casa. El mercado de Montejara era un espacio pequeño bajo una marquesina de hierro donde se juntaban los martes una veintena de puestecillos. Rosa conocía a la mayoría de los vendedores, y la mayoría de los vendedores la conocían a ella. Y todos sabían lo de Ernesto, porque en un pueblo de ese tamaño las noticias viajan sin necesidad de teléfono. La primera reacción que Rosa encontró fue el silencio. Ese silencio particular que se produce cuando una persona entra en un sitio y la gente lleva un rato hablando de ella. Conversaciones que se cortan a medias, miradas que buscan otro punto donde posarse. Rosa colocó su cesta en el extremo de la mesa que le tocaba y empezó a ordenar sus cosas. Una mujer de bata blanca y pelo recogido con un elástico se acercó. Era la Amparo, que vendía queso de cabra y tenía la lengua afilada pero el corazón blando. «¿Eso viene del cortijo muerto?». «De mi cortijo, que resulta que no está muerto del todo». Amparo miró las hierbas con los ojos entrecerrados. «¿Cómo puedes saber que no les pasa algo? 6 años abandonado». «Porque lo crecí yo, y le puse atención». Amparo tomó un manojo de tomillo, lo olió, hizo una mueca de evaluación profesional y luego lo dejó sobre la mesa. «Me llevo 2, para ver». Rosa se los entregó. La primera venta del cortijo no fue mucho, pero Rosa guardó esas monedas en el bolsillo interior del delantal y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, el peso exacto de algo que nadie le había dado. A partir de ese martes, las cosas empezaron a moverse de otra manera. El herrero del pueblo, Jacinto Palomar, pasó por el cortijo una mañana sin aviso. Miró el portón durante un rato, luego dijo que ese cierre no aguantaba ni una tormenta mediana. Rosa dijo que ya lo sabía. Jacinto dijo que podía repararlo. Rosa dijo que cuánto. Jacinto dijo un número. Rosa dijo que no tenía eso ahora. Jacinto dijo que ya se lo pagaría. Rosa dijo que no le gustaba de ver. Jacinto dijo que tampoco a él le gustaban los portones rotos en su pueblo, y se fue. Y volvió 2 días después con herramientas, y pasó 4 horas arreglando el cierre y las bisagras hasta que la puerta cerró con ese sonido sólido y definitivo que tienen las puertas cuando funcionan como deben. Rosa le ofreció lo que tenía. Jacinto aceptó parte y dijo que lo demás era un préstamo sin intereses y sin plazo. Virtudes, que lo había visto todo desde su posición habitual junto al limonero grande, dijo: «A este pueblo no le falta bondad, le falta que alguien le recuerde que puede usarla». Rosa la miró de reojo. ¿Y quién le recuerda eso? Virtudes recogió a Canelo, que una vez más había decidido explorar la bolsa de la comida. «Usted, por lo visto». El cortijo fue cambiando despacio. Rosa reparó el tejado del pajar con lonas y con tablas que encontró en el almacén. No quedó perfecto, pero dejó de llover dentro. Colgó telas en las ventanas que no tenían vidrios. Puso la albahaca en la lata junto a la puerta, como su madre hacía siempre, y la planta creció con una rapidez que Rosa interpretó como una señal de algo, aunque no sabía exactamente de qué. Limpió los azulejos de la cocina hasta que el azul y el blanco volvieron a distinguirse. Puso la Singer en la sala del despacho y reanudó los encargos de costura. Por las mañanas trabajaba en el cortijo. Por las tardes cosía.
Por las noches leía lo poco que había encontrado sobre el cultivo del limón en un libro viejo que Virtudes le había dejado sin explicación sobre la piedra del portón, igual que había dejado el pan. «Se le cayó esto», dijo Rosa cuando lo encontró. «A mí no se me cae nada». «Entonces alguien está sembrando pistas». Virtudes señaló el libro. El capítulo 3. Las acequias secundarias. Y se fue. Rosa leyó el capítulo 3. Y el 4. Y el 5. Y el resto del libro. Una tarde, mientras limpiaba alrededor del torcido, el limonero del brazo caído encontró algo. Un punto verde en la rama más baja. Tan pequeño que primero lo confundió con musgo. Se acercó más. No era musgo. Era una hoja nueva, diminuta, tierna, casi transparente contra la luz. «Doña Virtudes», llamó. La anciana llegó a su lado. Miró la rama. No dijo nada durante un rato largo. «El brazo caído», dijo Rosa. Virtudes asintió. Don Abelardo lo llamaba el porfiado, porque siempre pareció el más enfermo y siempre fue el último en rendirse. Rosa tocó la hoja con la yema del dedo. Estaba viva. Se rió. No una risa grande. Una risa pequeña y limpia, de las que salen cuando algo sale bien contra todo pronóstico. Virtudes no se rió. Pero Rosa la escuchó respirar de otra manera. En el mercado del martes siguiente, Rosa vendió el doble. La Amparo le compró todas las hierbas. Una mujer que no conocía, le compró la albahaca entera. Teodoro apareció con su madre, que era una mujer pequeña de ojos vivos, llamada Remedios, y Remedios le compró un ramo de tomillo, y le preguntó si hacía arreglos de ropa, porque su marido había engordado, y todos sus pantalones le apretaban. Rosa dijo que sí. Le dio el precio. Remedios aceptó sin regatear. Al volver al cortijo esa tarde, Rosa sacó las monedas y las contó sobre la mesa de la cocina. No eran muchas, pero eran suficientes para lo de esa semana. Y eso era algo que hacía tiempo que no podía decir con tanta certeza. Fue entonces cuando llegó la primera sombra. Sucedió un martes. Rosa estaba en el mercado cuando vio a Sebastián Escudero al fondo de la plaza. No venía hacia ella, pero la miró. Y en esa mirada había algo que no estaba antes. No era la expresión del hombre que quiere quitarse de encima un problema. Era la expresión del hombre que empieza a pensar que quizás se deshizo de algo demasiado rápido. Rosa no le devolvió la mirada. Recogió su cesta y se fue. Al día siguiente, Virtudes apareció más temprano que de costumbre. Traía una expresión distinta. «Sebastián Escudero estuvo ayer en la taberna», dijo sin preámbulo. Preguntó si era verdad que el agua había vuelto al cortijo. Rosa dejó la herramienta en el suelo. ¿Y? Le dijeron que sí, y que algunos árboles estaban brotando. ¿Y? Virtudes golpeó el suelo con la vara. Y eso nunca es buena señal cuando un hombre ya vendió algo y empieza a pensar que vendió demasiado barato. Rosa miró el portón. Pensó en el contrato firmado, en la escritura que guardaba envuelta en tela dentro de la Singer, que era el sitio más seguro que se le había ocurrido. La escritura es válida, sí, pero la escritura necesita que alguien la defienda si hace falta. Rosa se limpió las manos en el delantal. «Yo la defiendo». Virtudes la miró. En sus ojos había algo que Rosa tardó un momento en identificar. No era compasión, era reconocimiento. «Ya lo sé», dijo la anciana. 2 días después, Sebastián Escudero apareció en el portón con un hombre de traje que Rosa no conocía. Era un hombre delgado, de gafas rectangulares y una cartera negra bajo el brazo. Sebastián llevaba una amabilidad nueva que a Rosa le sonó falsa desde el primer segundo. «Señora Valiente, ¿qué mejoras tan notables ha hecho usted?» Rosa los miró desde el otro lado del portón. No lo abrió. «¿En qué puedo ayudarles?» Sebastián hizo un gesto hacia el hombre de las gafas. «Este es el señor Fuentes, asesor legal de la familia. Queríamos comentarle algunos detalles sobre la propiedad. Habría objetos personales de mi tío que podrían no haber quedado incluidos en la venta». «¿Qué objetos?» Sebastián sonrió. «Por eso venimos, a revisar». «No». La palabra salió sola, limpia, sin titubeos. El señor Fuentes abrió la cartera. «Señora Valiente, puede que haya aspectos del contrato que usted no. Comprendo perfectamente el contrato. Una mujer en su situación». Rosa se acercó hasta que solo el portón los separaba. No levantó la voz.
Una mujer en mi situación sabe muy bien lo que firmó. Y lo que firmó incluye este terreno, estos árboles, este pozo y todo lo que hay dentro de esta propiedad. Sebastián dejó caer la amabilidad. Debajo había otra cosa, más fría. Hay cosas que pertenecen a la familia Escudero independientemente de la venta. Si eso es así, tendrán una orden judicial que lo demuestre. Cuando la tengan, la leeré. Hasta entonces. Buenas tardes. El señor Fuentes y Sebastián se miraron. Rosa sostuvo la mirada de Sebastián sin parpadear. Le recomiendo que lo reconsidere, dijo él. Le recomiendo que se vayan. Sebastián bajó la voz. Está usted sola. Está a punto de parir. Sería más sensato. Sensata es una palabra que usa mucho la gente que quiere que otros hagan lo que ellos quieren. Sebastián se tensó. Volveremos. Vuelvan con un papel firmado por un juez. Sin eso, ese portón sigue cerrado. Los dos hombres se fueron por el camino. Rosa los vio alejarse. Cuando desaparecieron tras la curva, dejó escapar el aire que había estado aguantando. Virtudes salió de detrás del pajar. Estaban dentro. Mirando, dijo Rosa. La anciana golpeó el suelo con la vara. Ese hombre va a seguir viniendo. Ya lo sé. Ahora no lo puede permitir. Con la niña tan cerca. Rosa apoyó una mano sobre el vientre. La niña estaba quieta, pero Rosa sentía esa quietud como atención, como si la niña también estuviera escuchando. No lo voy a permitir, dijo, pero tampoco me voy a ir. Virtudes la miró. Asintió muy despacio. No dije que lo hiciera. Esa noche Rosa sacó la escritura de dentro de la Singer y la escondió debajo de una piedra suelta de la chimenea. La envolvió en tela encerada, la metió dentro de una lata y la colocó en el hueco con cuidado. Luego se sentó junto a la Singer y pasó los dedos por el metal. Había cosido con esa máquina desde los 16 años. Había aprendido viendo a su madre. Había ganado con ella el dinero suficiente para pagar alquileres, para comprar comida, para aguantar. Y ahora le guardaba la cosa más importante que tenía. Hay algo en los objetos que han estado siempre, pensó Rosa. Algo que no saben traicionar. Sebastián Escudero tardó 4 días en volver. Esta vez no trajo al señor Fuentes. Trajo a 2 hombres más, corpulentos, con cara de haber sido contratados para algo que no requería mucho pensamiento. Llegaron por la mañana cuando el cielo estaba cargado de nubes bajas. Rosa los vio llegar desde el pozo. Sebastián golpeó el portón con el puño. ¡Abra! Rosa caminó hacia el portón con calma. El vientre le pesaba más que nunca. Cada paso tenía que negociarlo con el cuerpo. No. Sebastián hizo una señal a los hombres. Uno de ellos sacó una barra de hierro. Esta es mi propiedad, dijo Rosa. Esto es un asunto de familia. La barra se metió entre las tablas del portón. La madera crujió. El cierre que Jacinto Palomar había reparado resistió, pero no indefinidamente. Rosa dio un paso atrás. Miró el cortijo. Los limoneros con sus brotes nuevos, el pajar con el tejado remendado, el pozo limpio, la acequia por donde corría el agua, la lata de albahaca junto a la puerta. Pensó en la campana. La había visto el primer día, colgada de una viga del almacén, cubierta de polvo, con una cuerda reseca. Probablemente don Abelardo la usaba para avisar a los trabajadores. Probablemente llevaba años sin sonar. Rosa entró al almacén, encontró la cuerda, tiró. El primer sonido fue ronco y oxidado, casi muerto. Tiró de nuevo. La campana despertó. Un sonido áspero y fuerte que salió del almacén, cruzó el cortijo, saltó por encima del portón y corrió campo a través hacia el pueblo. Rosa tiró una y otra vez hasta que los brazos le dolieron. Los hombres de Sebastián dudaron. El ruido era inesperado. No habían calculado el ruido. «¡Pare eso!», gritó Sebastián. Rosa tiró de nuevo. El portón se dio un poco más bajo la barra, pero no se abrió. Y entonces, desde el camino, llegó la primera voz. Teodoro, que venía por el camino con una de las cabras de su padre. Luego Jacinto Palomar, que había oído la campana desde la herrería. Luego Remedios, la madre de Teodoro, con las manos todavía llenas de harina. Luego Amparo, la del queso de cabra. Luego 3 o 4 personas más que Rosa no conocía todavía, pero que habían venido al oír algo que no cuadraba con una mañana ordinaria. Y por último, Virtudes Aldecoa.
avanzando por el camino con su vara y sus pasadores de nácar y Canelo corriendo delante, más deprisa de lo que Rosa habría creído posible en un perro de esas dimensiones. «Sebastián Escudero», dijo Virtudes cuando llegó al portón. «Esas manos». Sebastián se volvió. «Matilde, esto es un asunto de familia». La anciana avanzó hasta quedar frente a él. Su voz no era alta, pero tenía esa cualidad de las voces que han decidido no retroceder. ¿Familia? ¿Dónde estaba la familia cuando don Abelardo murió solo en esa cama? ¿Dónde estaba cuando las acequias se taparon y los árboles se secaron? La familia Escudero no vio este cortijo durante 6 años. Esta mujer lleva meses aquí durmiendo bajo un tejado roto y sacando agua turbia de un pozo ofendido. No venga ahora con apellidos como si le dieran derecho a lo que no cuidó. El murmullo que recorrió a los reunidos no fue de indignación exactamente, fue de reconocimiento. La clase de murmullo que hace la gente cuando alguien dice en voz alta lo que ellos ya estaban pensando. Sebastián intentó recuperar el control de la situación. Esta mujer ha ocultado pertenencias de la familia Escudero que no estaban incluidas en la venta. Rosa salió del almacén. Estaba pálida y sudada, con una mano sobre el vientre, pero caminó hasta el portón y se colocó frente a todos. Esta mujer compró legalmente una propiedad que usted vendió sin regateos y sin preguntar qué quedaba dentro. Esta mujer limpió lo que usted dejó pudrir, abrió lo que usted dejó tapar y regó lo que usted dejó secar. Ahora que hay vida donde usted dejó muerte, quiere entrar por la fuerza. Eso tiene nombre y no es derecho de familia. Jacinto Palomar miró la barra de hierro en manos de uno de los hombres. «Eso es allanamiento», dijo. Sebastián señaló a Rosa. «Ella los está engañando». Virtudes golpeó el suelo con la vara. «No, usted llegó tarde a su propia codicia». Don Fermín, el notario, llegó 20 minutos después. Alguien había ido a buscarlo al pueblo. Llegó con la chaqueta mal abotonada y la cara de quien ha salido corriendo pero intenta mantener la dignidad. Miró el portón forzado, miró la barra de hierro, miró a Rosa al otro lado. Entendió antes de que nadie le dijera nada. «¿Tiene usted su escritura?», le preguntó a Rosa. «Sí». Rosa fue al almacén, sacó la tela encerada de debajo de la piedra de la chimenea. Le temblaban las manos, pero no la voz. Sacó la escritura y se la pasó a don Fermín a través del portón. El notario leyó en silencio. Luego sacó una copia del registro de su maletín. «La compraventa es plenamente válida», dijo. «La propiedad fue transferida a doña Rosa Valiente con todos sus elementos fijos. No existe ninguna reserva de bienes en este contrato». Sebastián apretó los dientes. «Eso no prueba que no haya objetos personales de mi tío que no estuvieran incluidos». «¿Tiene usted un inventario notarial de esos objetos?», preguntó don Fermín. Silencio. «¿Una denuncia previa a la venta?». Sebastián miró a los hombres que había traído. Uno de ellos bajó la barra. «Entonces le recomiendo que se retire», dijo el notario. «Y si tiene alguna reclamación legítima, la presente por los cauces correspondientes». Hacer esto, señaló el portón forzado, no es un cauce legal. Sebastián estuvo un momento sin moverse. Luego miró a Rosa. En su mirada había rabia, pero también algo más. Algo parecido a la comprensión tardía de que había calculado mal. «Esto no termina aquí», dijo. «Para mí sí», respondió Rosa. Sebastián Escudero y sus hombres se fueron por el camino. Nadie los detuvo. El silencio con que los dejaron marchar fue más elocuente que cualquier insulto. Cuando desaparecieron, Rosa sintió que las piernas le fallaban. Se agarró al portón. Virtudes la tomó del brazo. «No se desmaye ahora». «No me voy a desmayar». Una presión lenta y profunda le cruzó el vientre. Rosa se quedó sin aire un momento. Virtudes la miró. «¿Cuánto?». «No lo sé». La anciana miró el cielo cargado, luego al grupo de personas que seguían allí, mirando. «Remedios», dijo sin levantar la voz. «Vaya a buscar a la Lola». Remedios ya estaba corriendo antes de que Virtudes terminara la frase. Rosa miró el cortijo, el portón reparado, los limoneros con sus brotes, el pozo limpio, la acequia que corría. «Llegó a tiempo», dijo en voz muy baja. Virtudes la sostuvo con firmeza. «Sí, ahora adentro». La lluvia empezó esa noche. Primero gotas grandes y dispersas, luego un aguacero completo que golpeó el tejado remendado con fuerza pero sin entrar.
porque Rosa había reforzado bien las lonas y las tablas. El agua corrió por los surcos de la tierra, entró en las acequias abiertas, lavó el polvo de los brotes nuevos de los limoneros. Dentro de la casa, Virtudes había hervido agua y preparado paños limpios y una bolsa de hierbas junto al fuego que había encendido en la chimenea. La Lola, que era la partera del pueblo, llegó empapada y con una compostura absoluta, como si los partos en cortijos a medio reparar durante tormentas de otoño fueran parte habitual de su agenda. Rosa estaba sentada en la habitación, con la espalda apoyada en la pared y Virtudes a su lado. Canelo dormía debajo de la silla de la anciana con una indiferencia admirable. Cuando el dolor se hizo más fuerte, Rosa cerró los ojos. Pensó en la habitación alquilada, en los cajones vacíos, en Ernesto marchándose sin hacer ruido. Pensó en la firma sobre el papel de la escritura, en la tierra roja en su mano, en el hilo de agua corriendo por la acequia, en la hoja nueva en el brazo del torcido. Todo la había traído hasta allí. A ese cuarto pequeño que era suyo, con ese tejado reparado que era suyo, rodeada de esos árboles que eran suyos y que empezaban a despertar. «No puedo», dijo en algún momento, cuando el dolor fue el más grande que había sentido. «Claro que puede», dijo Virtudes. «Solo una tonta no podría, con todo lo que ha hecho antes de llegar hasta aquí». Rosa soltó un sonido que fue mitad llanto y mitad risa. Le agarró la mano a la anciana. «Apriete si quiere», dijo Virtudes. «Tengo las manos de trabajar. Aguantan». Rosa apretó. Afuera la lluvia siguió cayendo toda la noche. El agua llenó las acequias como si el cortijo entero quisiera acompañar lo que estaba pasando dentro. Y cuando la primera luz gris entró por la ventana de la habitación, cuando las nubes empezaron a abrirse sobre las colinas y el cielo cambió de negro a azul oscuro y luego a azul claro, el llanto de una niña llenó la casa pequeña del cortijo. Rosa la recibió entre los brazos con las manos temblorosas. Era pequeña y fuerte, y tenía los puños apretados y una voz que llegaba a los rincones. Lola la colocó sobre el pecho de Rosa con cuidado. «Tiene carácter», dijo. «Eso espero», dijo Rosa. «Lo va a necesitar». Virtudes se apartó un momento hacia la ventana. Estaba mirando hacia afuera. Rosa la llamó por su nombre. La anciana se volvió. Tenía los ojos brillantes y el gesto de alguien que se ha pillado a sí mismo con la guardia baja. «Polvo», dijo. «Entra por cualquier sitio». Rosa miró por la ventana. El sol había salido sobre el cortijo. La lluvia había lavado todo. Las hojas nuevas de los limoneros brillaban con las gotas de agua. Y en varias ramas, no solo en una, habían aparecido flores blancas pequeñas y delicadas. El cortijo entero, lavado por la tormenta, olía a azahar. Rosa miró a su hija. La niña tenía los ojos cerrados pero la boca ligeramente abierta, como si estuviera escuchando. «Alba», dijo Rosa en voz baja. Virtudes volvió al lado de la cama. Rosa asintió, porque llegó cuando todavía estaba oscuro, y porque este lugar necesitaba aprender otra vez a amanecer. La niña se acomodó contra su pecho. Afuera, el agua corría suave por las acequias y el cortijo muerto, sin que nadie se lo hubiera pedido, empezó a dejar de llamarse así. Los años no borraron la historia, la hicieron raíz. Al principio la gente de Montejara siguió usando el nombre viejo por costumbre, el cortijo muerto. Pero las palabras empezaron a pesarles mal en la boca porque ya no era verdad. Había humo de cocina al amanecer, había cortinas en las ventanas. Había cestas de limones en el mercado los martes y mermelada de limón con jengibre que Rosa empezó a vender, metida en tarros pequeños con una etiqueta escrita a mano. Había también una niña corriendo entre los árboles con los pies descalzos y el pelo revuelto. Alba creció con las rodillas manchadas de tierra y la risa mezclada con los ladridos de Canelo, que envejeció sin perder un gramo de su convicción de que él mandaba en el cortijo. Teodoro venía a veces con su madre y sus cabras, y con el tiempo empezó a ayudar en las temporadas de cosecha de limón, a cambio de una paga que Rosa se empeñó en darle justa, aunque él dijera que no hacía falta. Virtudes seguía viniendo cada mañana. Ya no decía que solo pasaba. Se sentaba bajo el limonero grande, el viejo, y le enseñaba a Alba a distinguir una hoja sana de una enferma, una tierra sedienta de una tierra cansada. Le contaba historias de don Abelardo,
no como si fuera un fantasma triste, sino como alguien que había dejado instrucciones para que la vida continuara. El cortijo fue dando cosechas, al principio pequeñas, casi simbólicas, luego mejores. Rosa nunca se hizo rica, pero dejó de contar las monedas con miedo. Pudo reparar el tejado de verdad. Pudo comprar una cama buena. Pudo pagar a Teodoro y a 2 personas más en temporada alta. Y pudo guardar en la lata de manteca, que seguía en la cocina sobre el mismo estante, no dinero de huida sino dinero de elección. Siguió cosiendo, pero ya no cosía solo por necesidad. Mujeres del pueblo venían al cortijo a traer encargos, y algunas se quedaban un rato, porque había algo en ese espacio, en la Singer en la sala del despacho, en el olor a limón y a tierra húmeda, que invitaba a quedarse. Rosa les cobraba lo justo por los arreglos, y sin hacer discursos les enseñaba a medir bien una tela, a cobrar su trabajo sin disculparse, a no pedir perdón por querer seguridad. Una costura firme no se ve mucho, les decía, pero sostiene la prenda entera, y algunas entendían que hablaba de algo más que ropa. Sebastián Escudero no volvió a cruzar el portón. Durante un tiempo circularon rumores de reclamaciones, de papeles, de derechos, pero el contrato era válido, el notario era firme. Los testigos eran muchos, y la vergüenza de haber ido a forzar un portón mientras una mujer embarazada tocaba la campana era demasiado pública para que nadie la olvidara fácilmente. Ernesto Valiente volvió una vez. Alba tenía casi 4 años. Ernesto apareció una tarde de otoño con el cabello más gastado, y una expresión que Rosa reconoció como la expresión de alguien que ha estado mucho tiempo calculando si volver valía la pena, y que finalmente ha decidido que sí, aunque la decisión sea tardía. Se quedó fuera del portón, miró la casa, los árboles cargados de limones, Alba corriendo detrás de Canelo. «Supe que estabas bien», dijo. «Estoy bien», respondió Rosa desde dentro. «Me equivoqué». Rosa pensó en la habitación vacía, en los cajones, en los 3 días sola en el hospital de Montejara después del otro embarazo, en la radio puesta en el camino de vuelta. «¿Podríamos hablar?», dijo Ernesto. Rosa miró el portón reparado por Jacinto, luego miró el cortijo, el tejado nuevo, el pozo limpio, la albahaca que crecía fuerte junto a la puerta. Alba, que había parado de correr, y miraba al desconocido con esa curiosidad directa de los niños que aún no han aprendido a fingir. «Te fuiste cuando esto no tenía nada», dijo Rosa. «Ahora tiene, pero no es para que te refugies». Ernesto no insistió. Se fue. Rosa no sintió triunfo, sintió algo más limpio, distancia. Con el tiempo nadie volvió a llamar a aquel lugar el cortijo muerto. Primero fue Teodoro, ya adolescente, quien lo dijo sin pensarlo: «Voy al cortijo de Alba». La frase corrió por Montejara, con la naturalidad de las cosas que son verdad desde antes de que alguien las nombre. Una tarde, muchos años después de aquella firma en la notaría de Don Fermín, Alba encontró a Rosa bajo el limonero viejo. La niña ya no era tan pequeña. Llevaba una cesta de limones en un brazo y una flor blanca detrás de la oreja. «Mamá», dijo, «¿tuviste miedo cuando compraste este sitio?». Rosa estaba remendando una camisa. Levantó la vista. El cortijo se extendía frente a ella lleno de hojas verdes y frutos redondos y sombra. Las acequias sonaban. Junto a la puerta, la albahaca crecía fuerte. Más allá, Virtudes dormía en su silla con Canelo a los pies, ambos viejos y gordos y satisfechos, como si hubieran llegado al mismo acuerdo con la vida. Rosa dejó la aguja sobre la tela. Sí, Alba se sentó a su lado. ¿Mucho? Rosa miró sus manos. Manos marcadas, con pequeñas cicatrices de tijeras, de herramientas, de tierra. Manos que habían cosido, cavado, sembrado, sostenido a una hija, cerrado un portón y abierto caminos de agua. Muchísimo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Rosa miró el limonero viejo. Pensó en Virtudes diciendo que los pozos se ofenden cuando los abandonan. Pensó en el primer hilo de agua corriendo por la acequia. Pensó en la hoja nueva en el brazo del torcido. Pensó en el pan sobre la piedra del portón. Luego miró a Alba. Porque tenía más miedo de que tú crecieras sin un techo que de enfrentarme a un lugar que nadie quería. Un lugar difícil puede arreglarse. Un techo que nunca existió no puede. Alba guardó silencio. Rosa le acarició el pelo.
A veces una cree que necesita encontrar el lugar perfecto para empezar, pero no siempre funciona así. A veces solo necesita un lugar que nadie más quiera, un poco de agua escondida, alguien que le diga la verdad aunque lo haga a su manera, y una razón para levantarse al día siguiente. Alba apoyó la cabeza en su hombro. Y yo era tu razón. Rosa sonrió. Tú eras mi luz antes de tener nombre. Y este sitio fue el lugar donde aprendí que no todo lo que parece muerto lo está. Solo hay que tener la paciencia de mirar la raíz. El viento pasó entre los limoneros. Las hojas brillaron bajo la tarde. Canelo ladró a algo que nadie más veía. Virtudes abrió un ojo, confirmó que no había urgencia y volvió a cerrarlo. Rosa y Alba se rieron al mismo tiempo. Y bajo el árbol viejo, el limonero madre del que todo lo demás había nacido, el cortijo entero pareció respirar en paz, porque algunas vidas no empiezan cuando todo está asegurado. Empiezan cuando alguien, incluso con miedo, decide no abandonar lo que todavía puede florecer. Si esta historia llegó hasta ti, hasta ese rincón tuyo donde guardas las cosas que te importan, me alegra mucho que te hayas quedado hasta el final. Rosa no fue salvada por nadie. Se salvó ella misma, con sus manos cansadas, con su máquina de coser, con el amor enorme hacia una hija que aún no había nacido, y con la paciencia de mirar una tierra seca y ver, en lugar de muerte, la posibilidad de un comienzo. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha recordado a alguien, o si simplemente ha hecho que tu tarde sea un poco más acompañada, déjame tu comentario. Los leo todos con mucho cuidado, porque cada palabra que escribís también forma parte de esta historia. Hasta la próxima.